Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están hoy por acá? Con ustedes, su amigo, su hermano, su servidor, su pastor Teodoro Castillo, una vez más en una nueva transmisión, una nueva entrega, una nueva enseñanza, una nueva exhortación semanal que traemos asiduamente ya desde varios meses, desde ya varios años, 2, 3 años. Este es su ministerio conforme a su corazón. Ministerio con sede acá en la ciudad de Tovar, en el estado Mérida, en Venezuela, para toda Venezuela. Desde hoy, pues, continuando esta enseñanza sobre el Apocalipsis de Pablo, esta última enseñanza, esta última serie, ¿verdad? Parte de la serie Los Apocalipsis hebreos mesiánicos milenarios de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, pues, siguiendo pues esta discusión, esta lectura, esta comparación, este estudio crítico textual, ¿verdad? Que le traemos desde hace ya 2 videos. Esta es una tercera entrega para toda Venezuela, todos nuestros familiares, amigos que nos siguen, ¿verdad? Que tienen a bien seguirnos en estos videos pregrabados, tomarse el tiempo, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, en partes, obviamente, los que no pueden sentarse a escuchar la palabra y a estudiar estos textos 2 horas seguidas, pues lo harán por parte, obviamente, pero que siguen haciéndolo. Hoy por hoy muchos hermanos seguimos en esto, hermano Teo, junto con usted, con la pastora Elisa, desde esta ciudad para toda nuestra familia, nuestros amigos, discípulos en Colombia, en Panamá, en los Estados Unidos, que nos oyen bastante, en Canadá, en Europa, en Argentina, en Brasil, desde donde nos siguen todos mis familiares acá en Venezuela, para todos ustedes. Dios les bendiga. Extendemos pues las bendiciones del Señor siempre, mi esposa y yo, este es su servidor, para todos ustedes, Señor. Extendemos las manos y bendecimos a tu pueblo, Señor, en el nombre de tu santo Logos, Yahshua Hamashia, Jesús el Mesías, siendo pues, como hemos dicho antes, su propio nombre en hebreo, revelado en el gran rollo de Melquisedec, su nombre real en hebreo, Yahshua. Y siendo también Yahshua, hermano, les cuento acá, yo reflexionando en esta semana, estas reflexiones, pues entre tantos libros, hermanos, tanta comparación escritural, bíblica y extrabíblica, pues sabiendo que el nombre verdadero de nuestro Señor, como lo es revelado en el libro del gran rollo de Melquisedec, ¿no? Y siendo una frase adjetival, como lo observamos en los evangelios, cuando en efecto el ángel le dice a la Virgen, porque Él salvará a Israel de sus pecados. ¿No? Él salvará a Israel de sus pecados. Es cuando en efecto entra en uso el nombre Yahshua, porque Él, el Señor, quien toma un cuerpo dentro de ti, mujer, quien tomará un cuerpo y se inmanará. Por eso el verdadero nombre de nuestro Señor, hermano, en su forma humana, no es ni siquiera Jesús, hermano, no es ni siquiera Yahshua como tal, sino Immanuel, el Dios inmanado. ¿No? Tú serás madre de Immanuel, del Dios encarnado, el Dios eterno hecho carne. Tú serás madre de Él. Fue lo que le dijo el ángel a María. Recordemos que todos estos nombres que terminan en la terminación Él, ¿verdad? Pues acompaña un atributo del Señor, una función, una actividad del Señor. Sabemos que el Señor es verbo, no sustantivo, nunca es sustantivo. El Señor es acción, hermano. Cuando el ángel le dice a María, a la Virgen, vas a ser mamá, ¿cómo le revela el ángel al ser que iba a parir? ¿Cómo se lo revela? ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre aparece en las escrituras bíblicas, en los evangelios bíblicos y aún en los extrabíblicos? ¿Con qué nombre? Con el nombre de Immanuel en hebreo, Inma. Inmanación, de ahí viene el verbo inmanar. La inmanación, la toma de un cuerpo por parte del Dios Todopoderoso, del Altísimo, que es precisamente el significado del sufijo el. De ahí viene el Elión, de ahí viene el Shaddai y todos los demás, el Ajajai, el Altísimo, ¿sí? Y pues en efecto cuando decimos Immanuel, la inmanación del Altísimo, del Dios Todopoderoso, se hará humano, se hará carne dentro de ti. Su nombre será Immanuel, le dice el ángel cuando le revela. Aquí está, Emanuel, es como nos llega al español con E, luego doble M y una A, pero sepa usted que en hebreo es una I, Immanuel, ¿sí? Que significa Dios con nosotros, y más allá de ese Dios con nosotros es Dios hecho carne. De ahí viene, de la misma raíz de Inma, ¿no?
de Ima, que también significa mamá, ¿no? En hebreo, Ima, ¿no? De ahí viene la raíz también para el verbo hacerse carne, encarnarse, hermano, es lo que significa el texto. Immanuel, cuando usted le hace etimología profunda a esa palabra, Emmanuel, en español es con E, ¿no? Nos llega con E, en inglés también, en francés también. Vea, los idiomas modernos del romance, ¿no? Los idiomas romances. Pero cuando usted va al hebreo, ese era un término hebreo y algunos dicen que hasta mucho más antiguo del arameo, y que en efecto su significado original es precisamente tomar carne, encarnarse, inmanarse, se inmanó. Cuando alguien se dice Dios se inmanó, Dios tomó un cuerpo, Dios tomó carne, ¿no? Pues sabemos que Dios es espíritu eterno, hermano. Dios decide tomar un cuerpo como una nueva naturaleza sin dejar de ser omnipresente, sin dejar de ser omnisciente, sin dejar de existir desde siempre, todopoderoso, omnipotente, sin dejar de saber todas las cosas, aun cuando pasa a tener una nueva forma visible ahora a sus criaturas, que es la forma humana. Ya venía con una forma visible desde los cielos, sentado en su trono. ¿Sí? El Señor tomó un cuerpo. Un aplauso para el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su bendito amor, por su misericordia, por su grandeza, su humildad. Se humilló, hermano. No lo hizo por otra razón, sino porque es humilde, para venir a rescatar su primera misión de rescate, la primera, en su primera venida, a los que habían muerto esperando en Él, para sanar, para dejarnos un mensaje de amor, de esperanza, para traernos una vez más el mensaje que desde siempre sabemos que el Señor al final de los tiempos aparecerá con gloria y poder ya muy pronto. Ya muy pronto. Yo soy de los que creen que en efecto los últimos 10 días de Apocalipsis 2:10 ya comenzaron. Lo creo, lo predico, lo anuncio. Ya comenzaron los últimos 10 días de Apocalipsis 2:10, como lo hay otros profetas del Señor diciéndolo también. Yo lo sé porque el Señor me lo ha mostrado también, me lo ha dicho en visiones, en sueños, lo anuncio también, lo veo en las escrituras, sigo viéndolo cada vez más en las escrituras de Dios, incluyendo esta misma, el llamado Apocalipsis de Pablo, y anunciándolo, uniéndome a la voz del Señor, ya el Señor diciéndolo por boca de sus verdaderos profetas, ¿no? De los que de verdad están conectados con el Señor y saben las cosas, saben las fechas, saben los secretos, los misterios del Señor ocultos hoy por hoy en el mundo. Muchos, pues, en parte lo que conoce cada quien y lo que ya se está por revelar y desatar para el mundo entero y para Venezuela, hermano. Seguimos orando los unos por los otros en esta hora, pues, como introducción para la continuación de esta lectura, pues les pido a ustedes que oren por mí en esta hora, como ora mi esposa y mi persona por todos ustedes. Oramos los unos por los otros, siempre orando, hermano, y siempre pidiéndole al Señor que tome control, pues, de todas nuestras vidas, de nuestras alacenas, de nuestras vidas, nuestra salud, ¿verdad? Los que me escuchan desde un hospital, a lo mejor en una cama en esta hora, o en sus camas, en sus casas, en sus hogares, en el seno de sus hogares, pues reciban la sanidad del Señor. Oramos los unos por los otros, ¿verdad? Por sanidad. El que está enfermo reciba la sanidad del Señor en esta hora. Ponga su mano ahí donde está. Toda opresión, toda angustia, toda enfermedad, todo dolor, toda desesperación, toda tristeza, toda preocupación, toda confusión, ahora sea echada por tierra en esta hora en el nombre de Yahshua Hamashia, en el nombre de Emmanuel. Repita conmigo, en el nombre de Emmanuel, el Dios encarnado, el Dios que salva, Yahshua, porque Él salvará, porque Él Yahshua, porque Yahshua a su pueblo, ¿no? Es una frase adjetival ahí que va justo después, ¿no? Después de revelarse, o aún, bueno, aquí en Mateo 1, la frase adjetival, Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Está antes de revelarse el nombre se le ordena a la Virgen con el cual llame al bebé. Entonces, hermano, ¿cómo es esto? Que el ángel le ordena que sea llamado Emmanuel, un nombre a todas luces muy revelador en su semántica. ¿Cómo es entonces que en el resto de las escrituras, hermano Teo, en el resto de los evangelios bíblicos, pasa el nombre del Señor hecho carne a ser Jesús? Cuando aquí se revela en el capítulo 1 de Mateo que su nombre era Emmanuel.
El nombre Manuel, hermano, a todas luces es un nombre fuera de lo común, fuera de lo normal, porque en efecto significa, en hebreo, Dios hecho carne. Dios se inmanó. No era solamente que lo llamaran a él, a ese bebé creciendo, Emanuel. No era solamente Emanuel, ven acá, Emanuel anda para allá, Emanuel anda para acá. No, era decir, mira tú, muchachito, Dios hecho carne, ven acá. Dios hecho carne, anda para allá. O sea, el andar con el Emanuel en la boca, ¿no? El decirle a ese niño, ¿no? Y profetizar sobre él que Dios estaba haciéndose carne o se iba a hacer carne, o que en todo caso ese mismo niño era la encarnación de Dios en la tierra, no era cualquier nombre, hermano. Y como sabemos que quienes manipulan la historia, manipulan los textos bíblicos, los textos sagrados hebreos, mesiánicos, milenarios, tienen toda la intención de sacar y de desaparecer todo lo revelatorio, todo lo revelador sobre el Hijo de Dios, sobre el mismo Dios tomando un cuerpo, el llamado Hijo de Dios, en tanto que participa de una naturaleza inferior a la naturaleza divina, todopoderosa, celestial, espiritual. Pero cuando decimos Hijo de Dios, como si fuese uno por debajo de Dios y no precisamente la imagen de Dios misma, Dios mismo, hermano. Dios y yo, decía el Señor, mi Padre y yo somos uno. No hay separación entre Él y yo, mi Padre y yo. Él decía, dice el texto que Él decía mi Padre, ¿no? Este texto dice hijo, ¿no? Y darás a luz un hijo, y llamarán a su nombre, Emmanuel, el 1:23 de Mateo. Aquí pues hay revelación, hermano. Mire que desde el 21, se da un primer nombre, se adelanta un primer nombre, y ya luego en el 23 nos dan otro nombre. Hermano Teo, ¿cómo se explica esto? O usted, amigo lector, amiga, pastor, hermano, ministro del Señor que me oye por este medio en esta hora, hoy, cuando es 24 de octubre del 2022 a esta hora de la noche, que nos gusta grabar pues en la noche. A lo mejor estamos más tranquilos, más relajados, pero como sea, pues siendo este un video pregrabado, para que todo el que pueda verlo por parte pues lo haga, ¿verdad? Siendo que pues ya por problemas técnicos no hemos logrado, hermanos, seguir grabando en vivo. Discúlpenos siempre los hermanos que nos venían siguiendo en vivo, haciendo preguntas en vivo, saludando en vivo. Pues desde acá, con estas enseñanzas pregrabadas, también seguimos dispuestos a seguir enviando los textos que nos pidan siempre por nuestro canal de Telegram, por correo, como lo hemos hecho ya por 2-3 años mi esposa y su servidor, siguiendo ayudando en la búsqueda de respuestas, hermano. Tenemos preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Usted las tiene, yo las tengo. Y si seguimos encontrando más de estos textos antiguos, hermanos, mesiánicos, usted los lee, mire, es que otro texto más mesiánico que el Apocalipsis de Pablo, o que este mismo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, vea usted y lea conmigo, y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre, era una orden, ¿no? Y mire, pero qué curioso, porque primero en un verso dice un nombre y 2 versos más adelante dice otro nombre. ¿Cómo se explica eso, no? Que el primer nombre y el segundo nombre, como hoy por hoy muchos latinoamericanos tenemos un primer nombre, un segundo nombre. Muchos en esta parte del mundo, el occidente del mundo, tenemos y portamos 2 nombres. ¿Qué se estaba revelando ahí? Si usted aprende a leer hebreo, cuando usted aprenda a leer hebreo, usted va a recordar estas palabras de su servidor, en que muchos casos, muchos sustantivos, muchos nombres con los cuales llamamos o se llaman en las escrituras bíblicas, o vemos en el texto bíblico, que se llaman a muchos lugares y muchas personas con nombres, con sustantivos, en un texto original era una frase adjetival, una frase descriptiva. Y aquí dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, dice el verso 21. Con E, cuando en hebreo es con A, ya, porque viene del ya, que significa Señor. Ya, es la A siempre, el sonido vocálico más básico, más generalizado, más universal. En la boca de todo bebé al nacer siempre es la A, en vez de la E, hermano. Yahshua, como lo revela el gran rollo de Melquisedec, con A. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice, he aquí la virgen quedará encinta. La virgen, no la adolescente, no la niña, la virgen.
Isaías, eso es una clara referencia aquí, el 23, cuando dice así al profeta, una clara referencia al texto en Isaías 7:14, a la profecía de Isaías 7:14, la virgen, la que no tuvo contacto sexual con hombre para dar a luz a ese niño, la que concibió virginalmente, no de hombre, y llamarán su nombre Emanuel. Ahí le cambian el nombre, ahí dan un segundo nombre, con doble M aparece acá, en efecto en hebreo con doble M también, que significa Dios con nosotros, pero que cuando vemos Jesús arriba, no vemos seguidamente después de la coma que viene del nombre Jesús, que se observa en esa línea, en ese verso, no viene precisamente la frase que significa, como lo vemos más abajo en el verso 23. De modo que el nombre Jesús, cuando observamos esa preposición, esa preposición, ese porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Yahshua. ¿No? Era una frase en el texto original, hermano, una frase adjetival, porque el Señor, Shua, salvará a su pueblo de sus pecados, como sea que se dijera el resto en hebreo, en el texto, como sea que se dijera o se escribiera en hebreo. De modo que Yahshua es una frase adjetival, una frase descriptiva de su función, de lo que Él hace, porque Él salva, Él salvará, salva y salvará, y ha salvado desde siempre y seguirá salvando, hermano. Nuestro Señor nos vive salvando todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos y hasta que nos vamos con Él. Es siempre su cuidado sobre nosotros, salvándonos sobre todo de nuestros pecados. Ya luego, cuando muriese en la cruz, era una profecía para lo que le tocaba hacer en la cruz, abrir el camino de vuelta al Edén original, al paraíso, a la salvación original que tenía el mundo original, el primer cielo y los primeros creados, el hombre siendo la primera raza creada de todas las razas creadas por el Señor, las razas inteligentes y todos los mundos de luz y los mundos de oscuridad creados después, como lo dicen muchos otros libros, entre ellos los Apocalipsis de Enoch, que siempre los citamos y los seguiremos citando porque sin duda que los Apocalipsis de Enoch, pues quizás sean de los principales, de las principales revelaciones o apocalipsis o textos hebreos milenarios mesiánicos sagrados que tenemos que entrar y comenzar a estudiar cada vez más, y que desde el seno ¿verdad? El humilde lugar y el seno de nuestro ministerio traemos siempre para ustedes, hermanos. De modo que pues, habiendo dicho así, en un principio, bendiciendo al pueblo del Señor en esta hora, diciendo: el Señor les bendiga, en el nombre de Yahshua Hamashiach, el Mesías, el Cristo, el ungido, el vaciado, el emanado. Más allá, el término Mashiach, eso lo podemos estudiar después, y vamos a seguir estudiando muchas de estas, ¿no? Muchas de estas palabras, el término, el vocablo Mashiach y el concepto, la figura y todo lo concerniente a ese concepto en hebreo antiguo, hermano. En libros, en textos y en la cultura misma, en los textos culturales e históricos mismos, el concepto mesiánico, pues no se entiende solamente originalmente como uno ungido para reinar desde afuera, a quien se le vaciaba el cuerno de la unción sobre el rey. No se entiende solamente así, sino que el Mashiach, desde la misma profecía original, en los textos más antiguos hebreos, desde antaño, desde el mismo Apocalipsis de Moisés, el primer libro de Adán y Eva, el llamado primer libro de Adán y Eva, usted entiende que el concepto mesiánico no es solamente el que iba a ser ungido para reinar desde afuera, sino el que salía, el que sale del mismo seno, del mismo corazón del Dios eterno, como una emanación de Él, como imagen de Él. Es lo que también es la parte más profunda del concepto mesiánico, el emanado. No es solamente ungido, hermano, no es que lo viene, se le unge desde afuera, no, es que ya viene emanado desde adentro. Por eso es que es el único que merece el reino, es el único que ostenta el reino desde el momento en que sale de Dios mismo, porque ya salía reinando, aleluya. No era que iba a ser ungido después para reinar, no, o que debía hacer algo para ganarse ese reino, que debía venir a morir en la cruz para ganarse el reino, no, ya él portaba el reino en sí mismo, el trono y el cetro de la gloria y la luz eterna ya habitaba en él desde que salió del Dios invisible, el logos de Dios, la imagen de Dios, el Cristo de Dios, nuestro Señor emanado, Emanuel. Un aplauso para Emanuel. Bendecimos su nombre. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos. Pero, hermanos, orando ustedes por mí en esta hora. Seguimos en esta hora pidiéndole al Señor
su misericordia para aguantar los embates, las trampas del demonio, los ataques de nuestro enemigo, del sistema mundial de gobierno que hoy por hoy, aún el venezolano vendido al demonio y al sistema mundial, la venta que se ha hecho de este país, de los recursos de este país, ¿verdad? Y al demonio y los pactos que se hacen hoy por hoy se siguen haciendo. Los enemigos del Señor son nuestros enemigos, los denunciamos desde esta hora, lo seguimos diciendo. No solo el que vive frente a nosotros, al lado de nosotros, en la misma calle a nosotros, atacando al pueblo de Dios con sus brujerías, con sus hechicerías, con sus pactos, con todo, hoy por hoy, pues en Venezuela, todo vudú metido en Venezuela, en el gobierno de Venezuela, en el gobierno de este estado y de esta ciudad, incluso los pactos que se hacen para perpetuarse ellos, en su vanidad de ellos, en su poder, en el poder, porque los envenena el poder, los transforma el poder, el dinero, el pecado, el hedonismo. El Señor los reprenda a todos. Iglesia de Jesús, seguimos atentos, tenemos que seguir atentos, hermanos, pastores, ministros, pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios, seguimos atentos, orando, ayunando, orando los unos por los otros, apercibidos en el Espíritu, ungiéndonos en toda unción, apartándonos de todo mal, de todo pecado, arrepintiéndonos cada día, de toda maldad en nosotros, de toda tendencia a hacer lo malo, de toda tendencia con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, con nuestras bocas, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras manos, con nuestros órganos sexuales, con nuestros cuerpos. El Señor sigue llamando la atención de su pueblo a dar la batalla por la santidad día a día. Perdónanos, Señor, perdónanos, líbranos, Señor, perdónanos. Te pedimos perdón una y otra vez diariamente. Límpianos, cúbrenos con tu sangre, Señor, y en esta hora ayúdanos a entender lo que queda de este texto, Señor, estos versos hasta el verso, si mal no recuerdo, el verso 54, pero hoy seguimos acá con el verso 23. Y continuando acá, si se oye pues un pequeño ruido en el fondo, disculpe usted, hermano, estamos trabajando para usted, para la ciudad y para usted, como dice ¿verdad? Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos trabajando por usted y para usted, como dice el mensaje de la alcaldía, donde encontramos obreros en el camino. Y dice aquí el verso 23, y el ángel me respondió y me dijo, sígueme, y te llevaré a la ciudad del Cristo, la ciudad del Mashiach, la ciudad del ungido, ¿sí? La ciudad del emanado, la ciudad de Emanuel. El verdadero nombre de nuestro Dios hecho carne es Emanuel, vuelvo y lo digo. Y él estaba de pie sobre el mar Aquerusiano, sobre el lago. Aquí pues la traducción dice mar, en otros textos se observa el vocablo lago. Yo quiero creer, pues, y tiendo a creer y pienso cuando reflexiono en este término mar, y cuando reflexionamos en el texto bíblico, en el libro de Juan, el Apocalipsis de Juan, cuando se dice que no vio ya más el mar, él dice que en el mundo que viene, en el reino que viene, él no vio mar o no existirá el mar. Pues aquí, aparentemente, contrariando el texto de Juan en la Biblia, aparentemente, se observa o se revela o se dice, este texto dice que en efecto hay un mar que rodea la ciudad del Señor, y más adelante van a ver todo lo increíble que se observa, todo lo que dice el resto de este Apocalipsis de Pablo con respecto a aguas en el reino original, en el paraíso y en el cielo que viene, donde vamos a ir. Y él estaba de pie sobre el mar Aquerusiano, y me puso sobre un barco de oro, y como 3000 ángeles cantaban himnos delante de mí mientras nos acercábamos a la ciudad del Cristo. ¿Qué les parece esto, hermano? Llevaban a Pablo, ¿no? Tomado el ángel, lo llevaba hacia la ciudad del Señor, hacia la ciudad del Cristo, el cielo, a todas luces, el paraíso, pero a la ciudad del Señor, el centro de la tierra, del universo. Y se observa pues la presencia de ángeles cantando himnos, y se observa que se le pone sobre un barco de oro para cruzar el llamado mar Aquerusiano, como haciendo referencia también, o como haciéndonos recordar las mitologías grecorromanas, que en efecto pues se dice en mucha mitología antaña, griega y romana, y aún de otras civilizaciones antiguas también, se observa que en efecto cuando el alma muere y se va hacia el cielo, hacia las almas buenas van hacia el cielo, se observa incluso las almas malas en el infierno, pues
existe una figura como de ángel sobre un barco y que la persona que va hacia ese lugar, al infierno o al cielo, debe pasar un mar en un barco. Se observa esto, pues, sea bien que esas civilizaciones toman su mitología de la aún más antigua mitología hebrea o libros hebreos como este, y aún otros más, pues más nuevo, más reciente, pues de hace unos 2000 años para acá, pero si hablamos pues de otros textos, estamos hablando de textos de más de 5000 años, de textos de más de 4000, 5000 años, copias, manuscritos. Y además los habitantes de la ciudad del Cristo se regocijaron grandemente por mí, mientras me acercaba a ellos. Y entré, aquí me fascina esta línea, hermano, y vi la ciudad del Cristo, aleluya. Y era toda de oro. Y 12 murallas la rodeaban, 12 murallas, una dentro de la otra. Y tenía 12 torres interiores, 12 torres interiores tenía esta ciudad. La ciudad del Cristo, del ungido, del rey. 12 torres, cuando dice torre acá se sigue refiriendo a muralla, porque luego sigue diciendo, y cada muralla estaba a un estadio de separación de la siguiente dentro del círculo. Círculo de círculo de círculo de círculo de círculo, muralla cubriendo toda la ciudad, luego una muralla más interna, luego otra muralla más interna, y usted puede imaginarse una ciudad donde aquí se nos habla de murallas, hermano. Usted pues dirá murallas, una ciudad amurallada 12 veces. Es así como es la ciudad del Señor, una muralla, cuando en nuestras ciudades hoy por hoy pues no tenemos murallas, ¿no? Las ciudades de antaño, las ciudades antañas obviamente en la historia antigua pues observamos que sí la había, pues aquí se revela, aquí se dice, ¿no? Si fuese una revelación como tal, pues que en efecto, si es así, si esto fuese cierto y si es cierto y si lo podemos tomar como cierto y creer que es cierto lo que se dice acá, pues entonces sabemos de una vez que la ciudad del Señor es amurallada, ¿sí? Y cada muralla estaba a un estadio. Y le dije al ángel, Señor, ¿cuánto mide un estadio? Le preguntó el apóstol Pablo al ángel, ¿cuánto mide este estadio? ¿O cuánto es la separación entre murallas? Y el ángel me respondió y dijo, tanto como están separados el Señor Dios y los hombres que están sobre la tierra, pues toda la ciudad del Cristo es muy grande. Aquí el ángel le revela que la separación entre murallas es la misma distancia que hay del cielo a la tierra. ¿Qué les parece, hermano? Dice después que toda la ciudad del Cristo es muy grande. Aquí pareciera estar hablando de toda la tierra. Como en efecto podemos observar las simetrías entre lo que se revela acá y lo que nos cuentan los capítulos 40 de Ezequiel, del profeta Ezequiel en la Biblia, a partir del capítulo 40 y sobre todo el capítulo, vamos a buscarlo aquí rapidito para que vean ustedes las similitudes entre lo que revela este texto neotestamentario, extra bíblico, apocalíptico y el profeta de la antigüedad Ezequiel, famoso y grande profeta Ezequiel, de los profetas mayores, cuando habla del templo de Dios. Cuando habla, hermano, Ezequiel en su capítulo, a partir del capítulo 40, vamos a llegar hasta allá, para que usted pueda comenzar hoy mismo a ver las similitudes, porque sin duda que Ezequiel veía una visión de una ciudad divina celestial. No podemos pensar o seguir diciendo, los que aún lo dicen o creen y escriben sobre esto, no podemos seguir creyendo que Ezequiel 40, cuando se habla de la nueva casa del Señor, el 41, el 42, del 40 al 42, 3 capítulos completos hablando del templo del Señor. Se está hablando de una casa divina a todas luces, de una casa celestial, de un templo, de una ciudad. Y que en efecto Ezequiel 45 y el 46, el mismo Ezequiel 47 y el mismo capítulo 48, no se está hablando, hermano, de una repartición de la tierra en este plano y en este mundo físico, porque recuerde usted cuándo vivió y cuándo existió Ezequiel, hermano. Recordemos, ¿en qué tiempo vivió el profeta Ezequiel? Ezequiel vivió, según los estudios, los estudiosos y la historia, Ezequiel veía una ciudad. Ezequiel vivió entre los deportados a Babilonia, igual que el profeta Daniel, ¿no? Entre los deportados a Babilonia. Usted puede ver los primeros capítulos del libro de Ezequiel cuando él dice, estaba yo sobre el río Hidekel. Ezequiel en el capítulo 1
Ya él va revelando dónde se encontraba él. El capítulo 1 del libro de Ezequiel, él revela, y otros capítulos más, revela dónde él se encontraba, de modo que no podemos decir que las profecías de Ezequiel se cumplieron cuando Israel regresó a Jerusalén y reconstruyeron los muros y reconstruyeron el templo, porque todo lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, de todo lo que vio, todo lo que vio en el capítulo 40, el 41, del 40 al 48, usted no puede concluir, no podemos concluir que Ezequiel estaba viendo un mundo, una ciudad terrenal, sino celestial, gloriosa, ¿no? Y que estaba viendo incluso la repartición de esa tierra celestial en el mundo venidero, ¿no? Entre los herederos de la tierra nueva, entre nosotros, hermanos, y los que ya vamos a heredar la tierra nueva, bendito el Señor, cuando el Señor haga todas las cosas otra vez. De modo que en efecto, vemos paralelismo entre este texto acá, que estamos estudiando, y lo que habla el profeta Ezequiel en sus últimos 8 capítulos de su libro en la Biblia. Y había 12 puertas, dice acá. Aquí, pues, cuando dice 12 puertas, usted puede pensar en el Apocalipsis de Juan, ¿cierto? Y había 12 puertas en el círculo de la ciudad, de gran belleza, y 4 ríos que la rodeaban. Atentos aquí, mis hermanos, porque aquí van a quedar muchos con la boca abierta, ¿no? Si usted viene desarrollando fe en lo que dice este texto, como vengo yo haciéndolo a modo personal, le confieso, dice que había 4 ríos que la rodeaban. Además, había un río de miel. Atento aquí. Haga así conmigo, con la boquita así. La miel. ¿A quién le gusta la miel? Levante la mano. ¿Quién me está oyendo? Además, había un río de miel. Y luego dice, y un río de leche. Repita conmigo, la tierra que fluye leche y miel. Usted creía que lo decía por pura metáfora. Cuando las profecías en la Biblia hablan de la tierra que fluye, la tierra prometida, atento. Repitan conmigo, la tierra prometida, que fluye leche y miel. ¿Usted creía que lo decía por pura parábola, por pura metáfora, hermano? Lo decía de puro chiste, que la frase hebrea, la famosa frase hebrea, judío, hebrea cristiana, la tierra que fluye leche y miel. ¿Usted cree que es por puro juego? Mira acá, dice que hay un río de leche, un río de vino y un río de aceite. 4 ríos. Haga así conmigo, 4. ¿Ya se acordó el texto, el capítulo en el Génesis de la Biblia? ¿Ya lo recuerda? ¿Sí? Que salían del Edén, del paraíso, 4 ríos. Y le dije al ángel, ¿qué son estos ríos alrededor de la ciudad? Y él me dijo, estos son los 4 ríos que fluyen suficientemente para aquellos que están en esta tierra prometida, cuyos nombres son, atención, aquí se revela, pues, si podemos llegar a creer estas palabras en este texto, hermano, en este texto antiguo, hermano, texto milenario. Esto no es un texto de hace 500 años, hermano. La copia, el manuscrito existente más antiguo de este texto no es de 500 años, no es de 1000 años, no es de 1500 años, es aún más antiguo. Algunos dicen que este texto, hoy conocido con el nombre de Apocalipsis de Pablo, es aún del siglo II, la copia más antigua de la que se tiene conocimiento hoy por hoy de este texto. Data del siglo II después de Cristo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Porque parece ser que esta traducción que nos llega y que este texto que nos llega, hermano, parece ser en efecto la interpretación del capítulo 1 y 2 de Génesis de la Biblia. Las escrituras hebreas se interpretan entre ellas mismas. Todo lo que diga una va a ser corroborado por otro libro después. Todo lo que diga un libro, cualquiera que sea, siendo hebreo, siendo mesiánico, siendo milenario, lo que sea que diga, tiene que ser corroborado por otro texto. Tiene que ser explicado, interpretado por otro texto, porque el primer principio hermenéutico de interpretación, ¿verdad? Y de hermenéutica bíblica y escritural judeocristiana es que los libros del Señor y el mismo Señor, Él se explica Él mismo. Él deja por escrito todas las cosas, Él revela todas las cosas por escrito, lo comienza diciéndolo en un libro allá, a través de un hombre, continúa diciéndolo otro día después, a través de otro hombre, en otro lugar, en otro tiempo, sin problema alguno. Él mismo va armando su cuadro de Él mismo va armando su rompecabezas de Él para que los que siguen y buscan al Señor
y amamos los misterios del Señor y las verdades del Señor, al mismo Señor con sus palabras, nos deleitemos como niños jugando rompecabezas, hermano, para que usted y yo nos deleitemos jugando. ¿A quién no le gusta armar rompecabezas? Levante la mano aquí. Todos los niños de esta clase, todos los estudiantes de esta clase, levantemos la mano, los que nos fascinan, los misterios del Señor, los rompecabezas del Señor, los laberintos del Señor. El río de miel se llama Pisón. Ay, Dios mío, ¿qué está leyendo usted ahí, hermano? Usted está diciendo que el Pisón del Génesis en la Biblia es un río de miel. Lo que dice este texto aquí, hermano. ¿Le parece poca cosa escuchar estas palabras o esta revelación? ¿O le parece mentira? ¿Qué le parece? Cuénteme usted. ¿Qué cree usted? ¿Será mentira esto? Un texto del siglo segundo, un texto de cuando mínimo 1800 años. Este texto que le estoy leyendo tiene cuando menos 1800 años. Y ya se viene traduciendo de idioma en idioma y de copia en copia que el río de miel, el río Pisón de la Biblia es un río de miel. Yo le preguntaba al Señor, ¿será esto verdad? Un río de miel, ¿cómo va a ser, Señor? En el mundo donde vivimos no hay ningún río así. La miel hay que parirla, Señor, hay que comprarla, es muy cara, Señor. ¿Cómo tú dices que en el cielo tuyo hay un río de miel? Y el río de leche se llama, adivine, el de leche. Se llama Éufrates. Éufrates, hermano, repita conmigo, el río Éufrates, hermano. Usted ya se volvió loco usted. Si el Éufrates es un río que ya está seco ahorita aquí, ahí en el Medio Oriente. Se secó ese río, hermano. Usted está inventando. ¿Cuál río de leche qué? Bueno, adivine qué. Este texto de 1800 años dice que el llamado río Éufrates del Génesis, de la Biblia, es un río de leche. Bendito el que viene, Dios mío. Aquí sí vamos a pegar el grito. Aquí vamos a pegar el grito todito y yo sigo leyendo aquí. Y el río de aceite se llama Gihón. El Gihón, el río de aceite. Pero bueno, hermano Teo, pues esos serán ríos en el cielo. Obviamente, hermano Teo, serán ríos en el cielo, porque obviamente si los buscamos acá, pues no, como que no son ríos de este mundo. Ah, pero sin duda usted va al Medio Oriente, usted va a Irak, al país de Irak, y a usted le van a decir, ve al Éufrates, le presento al Éufrates. Entonces, si vemos que en este mundo, hermano, en esta tierra, vemos términos, vocablos, con los cuales llamamos a personas y a lugares y a cosas en esta creación de Dios, ¿verdad? Y sabemos que estos textos son antiquísimos, son milenarios, hermano, ¿verdad? Pues usted bien puede creer que los nombres que hoy se le da y que hoy por hoy llevan y tienen muchas cosas en el mundo, en la creación de Dios, lugares, ciudades, ríos, mares, tierras, montañas, en algún momento se les llamó así en este mundo, por civilizaciones de este mundo, porque en efecto se tenía conocimiento de la primera civilización celestial. Y que en la primera civilización celestial ya habían estos términos, ya habían estos nombres, se conocían. Nada nuevo, nada muy sorprendente si entendemos que muchos ángeles, 200 millones de ángeles cayeron del cielo, como lo dicen los Apocalipsis de Noé. Cayeron del cielo, venían del cielo, conocían el cielo y los lugares de los primeros mundos celestiales, cayeron sobre la tierra. Y cayendo sobre la tierra para copular con las mujeres, pues comenzaron a reinar en el mundo y a ponerle nombre a las cosas y a los lugares y a los ríos en el mundo, porque ya venían con nombres desde los cielos, ya se conocían en los primeros cielos, en los primeros mundos de luz, ya se conocían lugares con esos nombres. Como decimos y dicen muchos predicadores, ¿verdad? Y decimos y lo sabemos muchos estudiosos de las palabras, lo que hoy se ve, hoy por hoy usted y yo vemos es un reflejo del mundo que no se ve, que es anterior a este mundo y que es primero que este mundo. Y el río de vino se llama Hidekel. Estos 4 ríos nombrados en el capítulo 1, si mal no recuerdo, el mismo capítulo 1 o el 2 del Génesis, de la Biblia, estos 4 ríos con estos nombres se nombran en la Biblia y aquí se revela de qué son, todos los cuales son para aquellos que cuando fueron puestos en el mundo no se acostumbraron al poder de estas cosas, sino que se afligieron a sí mismos por causa del nombre del Señor. De modo que cuando los tales entren en esta ciudad,
el Señor les regalará estas cosas en las alturas sin medida alguna. Bendito el Señor. Y ciertamente el 24, eso fue un solo verso. El 23, son largos estos versos acá, en este texto. El 24 dice, ciertamente vi árboles muy grandes cuando entré por las puertas, y eran muy altos delante de las puertas de la ciudad, los cuales no tenían frutos, sino solo hojas. Y vi unos pocos hombres dispersos en medio de los árboles, los cuales se lamentaban mucho cuando veían a cualquiera entrando a la ciudad. Y esos árboles se lamentaban por ellos, inclinándose e irguiéndose otra vez. Se doblaban ante esos hombres que no entraban a la ciudad, que no podían entrar, y se volvían a erguir, a levantar. Y los vi, y lloré con ellos, y le pregunté al ángel diciendo, Señor, ¿quiénes son estos a quienes no se les permite entrar en la ciudad del Cristo? Y él me dijo, estos son los que se abstuvieron celosamente día y noche en ayunos, pero tenían un corazón orgulloso sobre los demás hombres, glorificándose y alabándose a sí mismos y no haciendo nada por sus prójimos. ¿Y quién se está hablando aquí? De los hipócritas religiosos, ¿verdad? Que ayunan mucho, ayunan y oran delante de la gente y se postran. Y usted ve al Papa, usted ve a los imanes musulmanes, ¿verdad? Usted ve a los líderes religiosos budistas, los hinduistas, cómo ayunan, hermano. Vaya y véalos para que usted vea hipócritas, idólatras. Pues ellos daban ofrendas generosas a algunos, mientras que a otros ni siquiera saludaban, dice aquí el texto. Hacían acepción de personas, los templos del Señor. Y ciertamente mostraban hospitalidad a aquellos a quienes solo querían, del mismo modo que si hacían alguna cosa por su vecino, entonces se jactaban de ello desmedidamente. Y dije, ¿y ahora, Señor, su orgullo les impide entrar en la ciudad del Cristo? Y el ángel respondió y me dijo, el orgullo es la raíz de todos los males. ¿Son ellos acaso mejores que el Hijo de Dios, que vino a los judíos con tanta humildad? Y esta frase aquí sí me compunge mucho, hermano, porque se ve también esta misma frase, esta misma pregunta del ángel del Señor en otros textos que ya hemos estudiado, el Apocalipsis de Bartolomé. Se observa esa frase, ¿son acaso ellos mejores que el Señor? Que el Hijo de Dios que tomó, o que el Logos de Dios emanado, que Emmanuel, el mismo Dios hecho carne, que vino con tanta humildad, ¿son ellos mejores? Y le pregunté y dije, ¿y por qué los árboles se inclinan y se levantan a sí mismos otra vez? Y el ángel respondió y me dijo, todo el tiempo que estos hombres estuvieron en la tierra sirviendo a Dios celosamente, debido a la confusión y a los reproches de los hombres de su tiempo, ellos se avergonzaban y se humillaban a sí mismos, pero no se compungieron ni se arrepintieron para poder apartarse de su orgullo que había en ellos. Hermano, lo sabemos, nuestro Dios es un Dios humilde. Al orgulloso de corazón lo observa de lejos, hermanos, lo ve de lejos. No camina el Señor con orgullosos, con altivos de ojos, que ven a las demás personas por debajo. Voltean la mirada así, ven a la gente por debajo así, mire, así mira el orgulloso, míreme acá, mire, así, por debajo. Como si los demás estuviesen por debajo de él. Creyéndose mayor o mejor siempre que cualquiera, nunca mostrando una actitud humilde ni dando gloria y honra a otros que lo merecen. Es por esto que los árboles se inclinan y son levantados otra vez. Y pregunté y dije, ¿por cuál razón se les permitió estar a las puertas de la ciudad? Y el ángel respondió y me dijo, a causa de la gran bondad de Dios y a causa de la entrada de sus santos hombres que entran en esta ciudad. Es debido a esta razón que son dejados en este lugar. Mas cuando el Cristo, el Rey eterno, entre con sus santos, esos justos podrán interceder por ellos. Y entonces ellos podrán entrar en la ciudad junto con nosotros. Pues hasta entonces, ninguno de ellos tiene asegurada su entrada tal y como la tienen los que se humillaron a sí mismos, sirviendo al Señor Dios durante toda su vida. Aquí se da esperanza a esos orgullosos. Si es que los que entren con el Señor interceden por ellos. Si son movidos a intercesión, dice aquí que entrarán. Hay una condición para entrar. Si no sucede la condición, si no toma lugar, si no sucede, no ocurre, pues no entran, hermano. Se quedan fuera, no entrarán. Aquí se revela, pues, que aún en la pata en la puerta, en la misma puerta del paraíso, del cielo del Señor, habrán
seres esperando la misericordia del Señor para entrar, almas que no se compungieron, no se humillaron, no mostraron humildad. El 25 dice, y continué mientras el ángel me enseñaba, y me llevó al río de miel. Repita usted el nombre, que ya le dije cómo se llamaba el de miel, fue el primero que le nombré, el Pisón. Dice este mismo texto, ¿cuál será el otro texto, Dios mío? ¿Será el que le acabo de nombrar? El Apocalipsis de Bartolomé revela, o otros Apocalipsis ya, Apocalipsis de la antigüedad, aún más antiguos. A ver, ¿será el mismo Apocalipsis de Moisés? Si mal no recuerdo, dice que los ángeles se alimentan de miel. Que los ángeles del Señor, ¿de qué se alimentan? Usted creía que no comían nada. Pues se alimentarán de los frutos, ¿no? Del paraíso, de las frutas del paraíso, que ya estuvimos leyendo en el video pasado cómo eran las frutas, y que aún vienen aún más revelación con respecto a los frutos y a la cantidad de frutos en abundancia por racimo y por árbol, y que cada árbol lleva diferentes frutos y no un solo tipo de fruto. Qué tremendo esta revelación. Y allí vi a Isaías en el río de miel, a Jeremías, a Ezequiel, a Amós, a Miqueas y a Zacarías, y a todos los profetas menores y mayores. Y ellos me saludaron en la ciudad, y le dije al ángel, ¿qué camino es este? Y él me dijo, este es el camino de los profetas, todos los que afligieron su alma y no hicieron su propia voluntad por amor de Dios. Cuando ellos salgan del mundo y hayan sido llevados ante Dios para adorarle, entonces por mandato de Dios son entregados a Miguel, al verbo de Dios, al que es como Dios, a la imagen de Dios, el cual los guía a esta ciudad y a este lugar para los profetas, saludándolos como su amigo y su vecino, pues hicieron la voluntad de Dios. En el río de miel, en la tierra que rodeaba el río de miel, el río Pisón, que dice el texto del Génesis, mencionándolo de primero, es el río que rodeaba la tierra de Javila, donde estaba el oro. El río Pisón, el río de miel, según el Génesis bíblico, ¿verdad? Es el río que rodeaba la tierra de Javila, la primera tierra que se menciona en el libro del Génesis, en la Biblia. Cuando se habla de los 4 ríos, el Génesis capítulo, decimos el capítulo 1, el capítulo 2, vamos a decir de una vez cuál es el capítulo, hermano. Mire, estamos hablando, estoy citando para que usted pues sepa de dónde estamos hablando. El mismo capítulo, le voy a decir de una vez el texto donde está, donde se habla de los 4 ríos, capítulo 2, mire, le estoy hablando del verso 11. El 2:11 se llama Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila con H, donde está el oro, y el oro de aquella tierra es bello. Allí está el rubí y la piedra ónice, dice, ¿no? Este texto, todo lo que se dice de esa tierra, el Génesis no entra en mayor detalles, como queriendo comenzar a contar el cuento bien, pero cortándolo. Usted siente el Génesis así, el Génesis de la Biblia yo lo siento así, donde, ay, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me siguen contando? ¿No? Cuéntenme más, díganme más, ¿no? Es como me siento cuando leo ese libro. Entonces, por mandato de Dios son entregados a Miguel. Y el 26 dice así, y una vez más me llevó al río de leche. Diga usted el nombre, Éufrates, griten conmigo toditos, Éufrates, el río de leche. Un río de leche, hermano, ¿qué le parece? ¿A quién le gusta la lechita? ¿Caliente? ¿A usted? ¿O frita? ¿A cómo le gusta? ¿Frita con galletas? ¿Sí? ¿Usted va a tomar leche todos los días en el cielo? Ay, hermano, imagínese, si no tuviéramos un cuerpo glorificado en el cielo, bueno, imagínense nosotros tomando leche todos los días. Y allí vi a todos los infantes que Herodes había asesinado a causa del nombre del Cristo, los cuales me saludaron. Y el ángel me dijo, todos los que guardan su castidad con pureza, cuando hayan salido del cuerpo y después de adorar al Señor Dios, son entregados al verbo de Dios, a Miguel, y llevados hasta los infantes para que los saluden, diciéndoles, ustedes son nuestros hermanos, amigos y miembros, los cuales heredarán las promesas de Dios en sí mismo. No solamente los que mató Herodes, hermano. Si aquí se está hablando de una tierra donde Dios dispone que estén los más jóvenes, los niños, los bebés, los infantes, pues no solamente se está hablando acá de niños, ¿verdad? De 2 años, los que fueron asesinados
por Herodes buscando al Señor. Aquí se está hablando de niños abortados incluso, que no llegaron a nacer y que fueron abortados. Aquí se está hablando de todo, de toda alma infante al que el Señor le concederá un cuerpo para disfrutar esa tierra y que desde ya disfrutan en el paraíso de Dios, porque recuerda que Pablo fue llevado en el cuerpo, en el espíritu, a ese lugar, un lugar que ya existe y donde ya estos viven. Repita conmigo, Dios no es Dios de muertos, hermano. Dios es Dios de vivos, aleluya. Dios no lo adoran los muertos, a Dios lo adoran los vivos. ¿Cómo vamos a decir que los muertos adoran al Señor si los muertos están muertos? Los que morimos, y cuando morimos, no morimos para siempre, morimos y pasamos a un estado de bendición, a un lugar glorificado, un lugar donde Dios reina, el paraíso de Dios, que fue lo que ganó el Señor para todos los que muriéramos después de su muerte de Él en la cruz del Calvario. Fue lo que el Señor ganó. Trajo vida de una vez. Su reinado milenial terrenal no iba a ser otro reino, sino de vida, un reino de vida. Su primera venida. ¿A qué creía usted que venía el Señor? Ay, se molestó el Señor en bajar. Se molestó el Señor en bajar. ¿Usted creía que el Señor venía a morir nada más? ¿Usted creía que el Señor se iba a molestar, bajarse de su trono, de su gloria de Él, allá en los primeros cielos, los primeros mundos de luz, allá, donde Él existe en su forma eterna, en su forma sempiterna de luz? Desde que el Logos de Dios existe, desde que Dios invisible, el Dios Espíritu invisible, el Dios Padre, tomó una forma visible en el que se sienta en el trono visible. ¿Usted creía que el Señor, cuando iba a bajar a tomar un cuerpo humano como el de nosotros, iba a bajar a que nada más a morir, a que lo mataran? Ay, mátenme pues. No, venía a traer su reino, como lo dijo el profeta Juan Bautista. Arrepentíos, convertíos, cambien, porque adivinen que ya bajó el rey está en medio nuestro, el reino está donde sea que está el rey, aleluya. Ya el rey venía, el rey caminaba en la tierra, hermano. El rey caminaba en la tierra en un cuerpo humano. Un aplauso para el rey, nuestro rey. Ya gobierna en su reinado milenial terrenal desde el paraíso. Ya van 2000 años de ese reino milenial. Un reino milenial, 2000 años. Un reino milenial. Nos confundimos y hay muchos todavía creyendo que ese será un reino tan solo de 1000 años. Un reino terrenal en la tierra tan solo de 1000 años. Pues no, ya van 2000 y si le da la gana pasa 3000, 4000, los años que él quiera. ¿Usted creía que el milenio del Apocalipsis de Juan iban a ser tan solo 1000 añitos nada más? Pues no, Él reina desde siempre, hermano. En efecto, el reino de nuestro Señor es milenario, ya irán no sé cuántos miles de años ya el Señor reinando desde que tomó un cuerpo. Ya reinaba en la invisibilidad, en los mundos invisibles que solamente Él conoce, su mente de Él, su ser de Él, y ya comienza después a reinar en los mundos visibles creados por Él. Aleluya. Usted dice mundos, hermano, usted lo dice en plural. Bueno, tómelo en singular, como usted quiera, ¿no? Pero en su existencia de Él, en su existencia eterna y sempiterna, cuando toma una forma humana, celestial, gloriosa, espiritual. Recordemos la diferencia entre eternidad y sempiternidad. Ya hemos hablado de eso acá, ¿no? Recordémosla. ¿No? Un ser eterno es Dios Padre nada más. Dios Espíritu, Dios invisible, eterno. Existe desde siempre y para siempre. No tiene ni principio, no tiene fin tampoco. Pero el Logos de Dios, en efecto, comienza a existir para las criaturas visibles, siendo Él lo primero que se ve. Un ser sempiterno. Tiene inicio, pero no tiene fin. Tiene inicio en el mundo que se ve, pero no tiene fin. Un ser sempiterno, ¿no? Diferenciemos los dos términos siempre y sepamos la diferencia. Y el ángel me dijo, todos los que guardan su castidad, dice aquí, ¿no? Con pureza, cuando hayan salido del cuerpo y después de adorar al Señor, Dios, son entregados a Miguel y llevados hasta los infantes para que los saluden. Pasaremos, hermano, en ese mundo. Iremos en algún momento, usted y yo, cuando partamos de esta tierra, saludar a nuestros hermanos menores. El mundo de niños. ¿Usted se imagina un mundo de niños, hermano? ¿Usted se imagina la felicidad en ese mundo? La risa, la alegría. Usted se imagina, hermano, el gozo, sin llanto, sin lloradera, porque el niño tiene hambre, porque el niño está llorando, porque tiene hambre, porque no habrá hambre en ese mundo. El niño usted no va a escuchar a nadie llorando en ese mundo de niños, pura risa, puro jugar y jugar.
Puro adorar al Señor, los niños, los infantes adorando al Señor. Felices, hermano, un mundo de felicidad. Aleluya. ¿Quiénes vieron? Levante la mano. ¿Quiénes vieron la película La Cabaña? La recomendamos desde acá. Una película muy importante de ver por todo siervo, sierva del Señor, ministro, ministra, sobre todo, y por todo hijo. A nivel general la recomendamos. La Cabaña, búsquela, hermano. Usted necesita ver esa película y varias veces de paso. Usted necesita perdonar, aprender a perdonar. Usted necesita pedir perdón. Usted necesita ser humilde, igual que todos nosotros, igual que mi persona, que mi esposa, que todos en nuestro ministerio. Todos necesitamos ser más humildes como niños, más puros, más sinceros, más genuinos, más santos cada día como niños, sin doblez, sin doble ánimo, sin doble ánimo en nuestras vidas, nuestras mentes, no, de un solo hablar, de un solo sentir, de un solo creer. Aleluya. 27 dice, y una vez más me tomó y me llevó al norte de la ciudad, hacia abajo. Cuando dice norte acá, entendamos por el capítulo 77 del primer libro de Enoc, del primer Apocalipsis de Enoc, entendamos que cuando se dice norte se dice hacia abajo de esa ciudad. Y me guió a donde estaba un río de vino. Aquí se revela que el río de vino está más abajo de ese mundo. Entonces, ese es un mundo, hermano. Usted está hablando de mundos para arriba y para abajo, sí, señor. Es lo que se revela aquí. Y allí vi a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a Lot, y a Job, y a otros santos, los cuales me saludaron. Y le pregunté y le dije, ¿qué es este lugar, mi señor? Y el ángel me respondió y dijo, todos los que hospedan peregrinos, cuando salen del mundo, primero vienen a adorar al Señor Dios, y luego son entregados en manos de Miguel, quien a través de este camino los guía a la ciudad. El Señor en otro cielo, en otra parte, en otro río, en otra tierra de ese mismo cielo, pues llevando a Pablo a visitar a estos siervos del Señor hacia el río, hacia donde está el río de vino, hermano. ¿Usted se imagina un río de vino, hermano? A mí me fascina el vino. Un buen vino portugués, Dios mío. Un vino francés, un buen vino francés, un buen vino chileno, hermano. Un Oporto, los que quieran invitarme algún día, hermano Teo, venga para acá. Vamos a celebrar una copita, 2 copitas nomás. Nunca más de ahí, porque pues ya es errar, ¿no? Ya es errar y emborracharse y es pecado delante del Señor. Pero siempre el buen vino, hermano. Y todos los justos les saludan como hijos y como hermanos, diciéndoles, debido a que han cuidado de la humanidad y han recibido a los extranjeros, vengan ahora y tengan su herencia en la ciudad del Señor nuestro Dios. Cada hombre justo recibirá cosas buenas de Dios en la ciudad de acuerdo a sus propias obras. Imagínese usted, hermano, aquí estamos hablando de pisos, ¿no? Y del reino que es el mismo, que se revela en el mismo libro de Ezequiel, cuando se dice hacia el norte, hacia el sur, y vi puertas hacia el norte, hacia el este, hacia el sur y hacia el norte y hacia el oeste. Cuando se revelan esas puertas en esa ciudad de Ezequiel, le voy a decir, ya venía yo diciéndole del capítulo, para que usted vea las similitudes entre el texto de Ezequiel, cuando se habla de la casa y del templo que viene y de la gloria que vamos a vivir. Hermano, Ezequiel desde el 40 al 48 no está hablando de un reino, de un templo en este mundo. Hermano, usted está diciendo templo. Usted está diciendo que en el reino que viene va a haber un templo, un santuario, un lugar de adoración propiamente al Señor, cuando el Apocalipsis de Juan dice que Juan dice que no vio templo en el mundo que viene. Ay, hermano, y cuando lo compara con Ezequiel 40, Ezequiel 40, 47, cuando usted compara a Juan, el Apocalipsis de Juan, un libro a todas luces y que sabemos es más tardío en haberse escrito, en haber aparecido que el mismo texto de Ezequiel, que es más antiguo. Cuando usted ve el texto en Ezequiel 45, en Ezequiel 43, la casa, aquí cuando dice el texto, aquí la Biblia textual cuarta edición dice, el capítulo 40 comienza con el nombre, que lo han subtitularon este capítulo, dice la nueva casa, que está hablando de un templo. Y usted ve detalles de ese lugar, y usted ve las puertas hacia el norte, hacia el sur, y por aquí vivían las tribus tal, y las tribus estas serán para este lado, las tribus así, para este lado, las otras 3 tribus para este otro lado. La disposición que ya Dios tiene de su reino, del templo,
Ezequiel estaba viendo el templo ya en el paraíso que hoy por hoy existe en el centro de la tierra, velado al resto de la humanidad, velado todavía, como dicen las escrituras, que cuando llegue el tiempo el velo será quitado y veremos a la distancia la gloria de esa tierra, y que toda la tierra, que será el reino de Dios, toda la misma tierra, Dios restaurará y glorificará y dará gloria a toda la tierra, hermano, no solamente esa tierra, el paraíso, que conocida como el paraíso, no, toda la tierra será transformada por el Señor. El 28 dice: y una vez más me llevó cerca del río de aceite, al este de la ciudad. Cuando se dice al este, al oriente, se dice hacia arriba de la ciudad, río de aceite. Una vez más me llevó, lo bajaba y lo subían. A Pablo lo bajaban y lo subían, porque el capítulo 77 del libro de Enoc revela que el este, el oriente, el primer punto cardinal, como lo dicen las traducciones al español, aunque el texto en Enoc dice el primer viento, la primera dirección, y no dice precisamente el primer punto cardinal. Capítulo 77 del primer libro de Enoc dice que el este es el punto más arriba, más hacia arriba, hacia los cielos de arriba. Lo llevaron hacia arriba donde estaba el río de aceite. Y allí vi hombres regocijándose y cantando salmos. Y dije, ¿quiénes son estos, mi Señor? Y el ángel me dijo, estos son los que se consagraron a sí mismos a Dios con todo su corazón y no guardaron orgullo dentro de ellos, porque todos los que se regocijan en el Señor Dios y cantan salmos al Señor con todo su corazón son guiados aquí, a esta ciudad, al este, hacia donde está el río de aceite, hermano. Y lo llevaron al centro, me llevó al centro de la ciudad, cerca de las 12 murallas. No obstante, había una muralla más alta en ese lugar. Y pregunté y dije, ¿existe una muralla dentro de la ciudad del Cristo que sobrepase a este lugar en gloria? Y el ángel me respondió y me dijo, hay una segunda mejor que la primera, y asimismo una tercera mejor que la segunda, pues cada una sobrepasa la anterior hasta la 12ª muralla. Ya para entrar, me imagino, en el trono del Señor, en el monte Sión. Aquí se está hablando del monte Sión, murallas sobre una tierra. Murallas sobre una tierra, hermano, murallas que van entrando hacia, usted puede imaginarse una muralla abajo, una tierra, una planicie, una meseta, y después usted se va a imaginar más adentro otra muralla, pero más alta porque el plano de esa segunda muralla y de esa segunda ciudad está más alto. Usted puede imaginarse como una torre así, ¿no? Como una torre subiendo, ¿no? Muralla, la 12ª muralla, la más interior, arriba en esa montaña, en esa montaña de gloria, Sión. Tienen que usar la imaginación, hermano. Tenemos que usar la imaginación porque sin duda que aquí se nos están dando detalles. Y el Señor pone detalles y da detalles para que usted se lo imagine. Para que usted y yo comencemos a imaginarnos cómo es el cielo. Yo recuerdo a mi mamá diciéndome de niño, no pienses mucho sobre el cielo. No pienses mucho porque hay un texto y un verso. Ella se agarraba de un verso en el Apocalipsis de Juan, donde dice que aparentemente, según lo que dice ese texto, y sabiendo nosotros que es manipulado en todo caso, el texto dice, no te imagines mucho las cosas de arriba, se lo voy a buscar, no te imagines mucho, no pienses mucho sobre las cosas de arriba, porque mucho pensar se peca en el mucho pensar. Mi mamá me decía eso, ella pues también ¿verdad? En su poco conocimiento, ¿verdad? En su quizás digamos ignorancia, pues, porque todos ignoramos, ¿cierto? Nos falta mucho por crecer, pero mi mamá me decía eso, no pienses mucho, no te imagines mucho, no estés pensando mucho, por favor, Señor. Mire este texto aquí. El Señor dándonos detalles para que soñemos, hermano. Usted proyecte su mente a las cosas celestiales, al reino de Dios, hacia las cosas de Dios. Para que el estrés de este mundo, las preocupaciones de este mundo no lo agobien mucho. Poned la mirada, dice el texto, el apóstol Pablo. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Dice el texto, el verso bíblico. Pongan su mirada en las cosas de arriba. No pongan su tesoro, no tengan su corazón, no hagan tesoros en este mundo, no pongan su corazón en los tesoros de la tierra, donde el ladrón mina y hurta y donde la polilla corrompe, donde el orín y la polilla corrompen. Haced más bien tesoros en el cielo. Poned vuestras miradas en el cielo, donde ni los ladrones minan ni la polilla corrompe. Aleluya. No dice el evangelio, hermano. Y mire aquí, el Señor ayudándonos a soñar, el Señor ayudándonos a imaginarnos, y no, todavía nos resistimos. No, ¿qué va a estar haciendo este texto? Inspirado por el Señor. ¿Qué va a estar haciendo esos libros que habla el hermano Teo? El hermano Teo tiene problemas, hay que orar por él.
¿Qué va a estar haciendo? Nada de lo que de estos textos, mucho de estos de lo que él habla, inspirado por Dios. Pobrecito, el Señor lo ayude. Yo sí quiero soñar, hermano. Yo no sé usted, de verdad. Yo no sé qué piensa usted, qué siente usted, qué sueña usted, en qué tiene su cabeza usted, en qué ha puesto su corazón usted. Yo no sé en qué quiere usted poner su corazón, en qué quiere pensar, en qué quiere soñar, en qué quiere imaginarse. Pero yo sí quiero imaginarme esto. Yo sí quiero soñar con esto, le confieso aquí. Yo sí quiero. Yo no sé usted, hermano, pero cualquiera que me esté oyendo en esta hora, lo invito, sigamos leyendo. Y con una mente abierta, con un corazón abierto. No podemos leer estos libros, hermano, con un corazón cerrado, hermano. Hermana, pastor, ministro, permítame recomendarle, hacerle una recomendación. Hay que leerlos con mucha humildad. Hay que leerlos preguntándole al Señor. Son textos que existen, son manuscritos que existen, antiguos, milenarios, mesiánicos. ¿Qué más mesiánico que este texto? ¿De quién se está hablando aquí? ¿Se está hablando de usted? ¿Se está hablando de mí? ¿Se está hablando de Pablo? No, aquí no se está hablando de Pablo. Aquí se está hablando del Cristo y de su ciudad. Aleluya. Usted me va a decir que este texto no es mesiánico, no es cristocéntrico. Me va a decir usted. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y dije, Señor, ¿por qué una sobrepasa a la anterior en gloria? Y el ángel respondió y me dijo, todo el que guarde en sí mismo, aunque sea una pequeña detracción, envidia u orgullo, una parte de su gloria se verá reducida, aun cuando habite en la ciudad del Cristo. ¿Qué le parece a usted esto, hermano? ¿Qué está diciendo, hermano Teo? Que ese libro está diciendo que en el cielo de Dios habrán orgullosos. Habrán orgullosos. Bueno, si llegase a ver el atisbo, el más mínimo atisbo de orgullo, pues ese orgullosito en el cielo de Dios que viene, no va a estar cerca de la muralla central, no va a estar muy cerca, estará bastante lejos por allá. Si es que hay algún atisbo, si es que fuese posible que en el mundo puro del Señor, en el mundo resucitado, en el mundo renovado del Señor, haya posibilidad de esto. Es lo que dice aquí esta línea. Así pues, mira a tu alrededor, y al voltearme vi tronos de oro colocados en cada puerta, y sobre ellos tenían diademas y gemas de oro. Y miré cuidadosamente y vi dentro, entre los 12 hombres, tronos colocados en otro rango y que lucían con mayor gloria. Está hablando de reinos, hermano, está hablando de tronos, está hablando de reyes. Tronos colocados en otro rango, más abajo, ¿verdad? Por debajo de otros reyes y que lucían con mayor gloria, ¿no? Aquí está hablando de tronos colocados por encima, por arriba. Está hablando de tierras. Usted no va a imaginarse un trono, una silla con un rey, con una corona, sin haber tierra, sin haber dominio. De modo que nadie podía describirlas. Y le pregunté al ángel y dije, mi señor, ¿quiénes están en esos tronos? Y el ángel respondió y me dijo, esos tronos pertenecen a aquellos que tenían bondad y entendimiento de corazón, los cuales se humillaron a sí mismos por amor del Señor Dios, sin conocer nuevas escrituras, atentos acá, sin conocer salmos, y que conociendo un solo capítulo de los mandamientos de Dios y escuchando lo que contenía, obraron conforme a ellos con mucha diligencia y teniendo un justo celo delante del Señor Dios, la honra de los cuales sobrecogerá a todos los santos en presencia del Señor Dios, pues cuando hablen unos con otros se dirán, espera que veas a los humildes que no conocían nada más, los que de ese modo han obtenido tan grandes vestiduras y tan grande gloria debido a su inocencia. El verso 29, hermoso este verso. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando, pues, obviamente, de los que literalmente nunca tuvieron mayor acceso a los libros del Señor, a las escrituras del Señor en ninguna de las edades posteriores, ¿verdad? A la venida del Señor, a la primera venida, ¿verdad? Está hablando a los que murieron con fe, confiando y quizás hasta martirizados, sin haber tenido mucho acceso a mucha escritura en la misma antigüedad y aún en la misma modernidad, hermano, porque ¿cuándo había más libros? ¿Antes o ahora? ¿Cuándo teníamos acceso a más escrituras? ¿Antes o ahora? Pues antes había más manuscritos, hermano Teo. Antes había más manuscritos, se conocían de copia en copia, en copia, en copia, pero aún así, en la antigüedad, pues los manuscritos fueron perseguidos, fueron quemados en masa, ¿verdad? Por el cabalismo judío, el satanismo judío mismo, gobernante de la nación de Israel.
y ya luego pues por la Iglesia Católica y luego pues por la Iglesia Reformada, la llamada Iglesia Evangélica Reformada también, quemando libros como locos, como demonios. Las cruzadas, hermanos, se quemaron muchos textos. La misma creación del Estado de Israel en el año 48. Qué coincidencia. Se crea el Estado de Israel cuando aparece esas miríadas de textos antiguos en las cuevas del Mar Muerto. Se volvieron locos, se asustaron y había que crear un dominio en esa tierra para poder controlar la lectura de esos libros, la lectura de los rollos del Mar Muerto, hermanos. Los libros dicen que se sacaron más de 10.000 rollos. Usted va a creer de verdad cuando los que destruyen los libros, los que persiguen los libros, la Iglesia Católica y los cabalistas judíos, los Rothschild, que fueron los que financiaron la creación del Estado de Israel, hoy por hoy la nación política, en el territorio que hoy conocemos con el nombre de Israel, de la nación de Israel, allá en esa tierra de Palestina. ¿Quiénes financiaron la creación? Bueno, se asustaron con la aparición de tantos rollos. Comenzaron a salir rollos. Ay, Dios mío, el mundo va a saber la verdad de todas las cosas. Tenemos que ir a controlar esa tierra, destruirlos los más posibles, a los más comprometedores, destruirlos, quemarlos, desaparecerlos, y que no sean publicados, que el mundo no los conozca. Aún así se dice que salieron más de 10.000 rollos. Usted cuando dicen 10.000, usted puede confiar, hermano, que ahí había pues cualquier cantidad de muchos miles más, entre ellos el famoso texto, el hermoso texto del gran rollo de Melquisedec. Hasta ahora el texto más hermoso mesiánico que he leído en toda mi vida, de tanto escrito bíblico y extrabíblico, el gran rollo de Melquisedec y los 2 apocalipsis de Enoch, quizás los más importantes, hermano, entre tanta revelación, entre tanto libro, entre tanta Biblia y libros en la Biblia, y entre tantos libros extrabíblicos, hermano. Este mismo, hermano, usted había escuchado algo así como este Apocalipsis, el de Pablo, sabiendo nosotros quién fue Pablo y que la misma Biblia revela qué tan poderoso fue en palabra. El Apocalipsis de Pablo, hermano Teo, ¿cómo va a ser posible? ¿Y por qué no está en la Biblia? La broma. Lo sacaron. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le voy a decir? Se sacó, estaban en Biblias antañas. Este texto estaba en Biblias antañas, fue condenado por el Papa Gelasiano. El Papa Gelasio en su decreto gelasiano condenó este texto, lo vetó en el siglo IV. Le estoy hablando del siglo IV, 400 años después de Cristo. Ya este texto era vetado, pero se conocía y estaba incluido en muchos cánones y se copiaba, pero llegaron y le metieron la mano y lo vetaron. Porque no le conviene al demonio y a sus borregos gobernantes de este mundo que el pueblo del Señor y que el mundo entero sepa estas cosas. ¿Por qué no conviene? Diga usted, hermano, responda usted, hermano. ¿Por qué no conviene, hermano Teo? ¿Por qué no? Porque no conviene que soñemos, no conviene que sepamos la verdad, no conviene que conozcamos al Señor. A ellos no les conviene. Al diablo y a sus borregos, a sus demonios no les conviene, porque en la verdad seremos libres conociendo al Señor. Conociendo sus cosas y conociendo la verdad, seremos libres para luchar contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones desordenadas, nuestro pecado, nuestra codicia, nuestra avaricia, y para luchar contra ellos, los enemigos del Señor. No conviene inspirarnos, no le conviene a ellos que el pueblo de Dios se inspire mucho y lea mucho, no les conviene. Bendito el Señor. Y miré en medio de esta ciudad un gran altar. Aquí se está hablando del templo de Dios. Ay, hermano, entonces Juan en su Apocalipsis como que no vio bien. Pudiera ser, o como que voltearon la cosa, o como que la taparon y la tergiversaron y la manipularon. Muy alto ese altar, y había uno de pie cerca del altar cuyo rostro brillaba como el sol, el cual sostenía en sus manos un salterio y un arpa, cantando salmos y diciendo aleluya, decía ese otro, y su voz llenaba toda la ciudad, haciendo que cuando todos los que estaban en las torres y en las puertas le oyeran, respondieran al mismo tiempo aleluya, de modo que los cimientos de la ciudad eran conmovidos, un terremoto. Cada vez que gritaban aleluya, la tierra temblaba, hermano. Imagínense la escena. Y le pregunté al ángel y le dije, Señor, ¿quién es este con tan grande poder? Y el ángel me dijo, este es David. Atención aquí, hermano. Mira lo que se dice aquí. Y esta es la ciudad de Jerusalén,
la ciudad de Salem. No me gusta decir Jerusalén. El prefijo Jeru es una adición posterior de burla, con la E y con la J, igual que Jesús, Ye, con esa E. El gran rollo de Melquisedec revela que el nombre de la ciudad es Salem, la ciudad de la paz, de la justicia. Pues cuando el Cristo, el Rey de la eternidad, venga con la promesa de su reino, Él una vez más se levantará delante de él cantando salmos, y todos los justos cantarán salmos al mismo tiempo, respondiendo aleluya. Y entonces dije, Señor, ¿cómo es que solo David inicia la adoración antes que todos los demás santos? Y el ángel respondió y me dijo, porque el Cristo, el Hijo de Dios, se sienta a la diestra de su Padre, se sienta frente al Padre, el Logos de Dios, se sienta frente al Padre como lo revela el segundo Apocalipsis de Enoc. A la diestra no significa derecha, precisamente, hermano. Hay que hacer mucha etimología, hermano. Hay que hacer mucha filología. Hay que hacer mucha etimología de muchas palabras en la Biblia. Mucha semántica, buscar el significado inicial del grueso de la palabra. Hay que hacerle morfología a las palabras, dividirlas en sus morfemas, buscar el significado de cada morfema. Hay que hacer mucho estudio, hermano, gramatical, sintáctico, y en este caso estoy hablando más que todo de etimología y filología. Se sienta a la diestra de su Padre, frente a su Padre. Y David canta salmos delante de él en el séptimo cielo. Pues como se hace en los cielos, también se hace debajo de ellos, ya que la ofrenda no puede hacerse sin David. Esto bien puede ser cierto, hermano. Bien puede que no, bien puede que sí. Yo quiero creer, yo decido. A la final decidimos, hermano. A la final usted decide qué creer y qué no. No es así. A usted viene y le dicen muchas cosas en la iglesia, ¿cierto? Se nos enseña muchas cosas en las clases dominicales. Lo mismo que leemos en la Biblia, pero a la final siempre es una cuestión de decisión, es una cuestión de fe personal. Su convicción, mi convicción, y en la medida que el Señor va revelando lo que es verdadero de verdad, ¿no? Valga la redundancia, lo que en verdad es verdadero sobre Él y en Él y acerca de Él y de su reino, ¿no? En la medida que el Señor va confirmando, pues nos vamos teniendo, ¿verdad?, cada vez mayor convicción, obviamente, pero que en un inicio esa fe es por decisión. Es por decisión. Hoy por hoy hay a veces más ateos, considero yo, a veces pensando. Hoy por hoy me he dado cuenta que hay muchos ateos en la misma casa del Señor. Ateos, hermano. No creen mucho en lo que se dice del Señor o lo que se revela en los libros sobre el Señor. Dudan. Ateos, hermanos. Ateos, hijos de Dios. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted entiende esa incongruencia? Nos hacemos llamar muchos, se hacen llamar hijos de Dios. Sí, yo creo en Dios, yo creo. Y cuando vas y revisas de verdad lo que creen y lo que no creen, pues unos terminan diciendo que no creen mucho. Terminan demostrando su falta de fe, su falta de creer. Ateos en la casa del Señor. Deberíamos escribir un día de esto. Deberíamos titular una homilía, una predicación, una palabra un día de esto con ese nombre. Ateos en medio de los hijos de Dios. Hijos de Dios, ateos. ¿Usted se ha visto? Usted se ha dado la incredulidad, hermano. La incredulidad, la falta de fe, no hay don de fe, no hay mucha fe en muchos de los hijos de Dios, en muchas hijas, en muchos hijos hoy por hoy, con tanta modernidad, con tanta vanidad en el corazón. Muchos han dejado de creer, muchos no creyeron nunca, muchos no han creído nunca. En el mismo altar del Señor hay brujos. Brujos en el mismo altar del Señor, lo revelan las escrituras y la experiencia también. Yo conozco algunos. Yo conozco brujos en el altar del Señor. ¿Usted los conoce? Yo los conozco. Algunos yo los conozco. Maldicen al pueblo del Señor desde el altar del Señor. El Señor los reprenda. Desde el altar y desde abajo. Arriba y abajo también. El Señor los conoce. Ya el Señor haciéndose cargo de su altar de Él. Porque ¿quién defiende el altar del Señor sino el mismo Señor? ¿Quién defiende su altar sino Él mismo? ¿Quién se burla del Señor por mucho tiempo? Nadie. Nadie lo podrá hacer nunca. Hermano, digan esto aquí, mira aquí. El ángel me respondió y me dijo, porque el Cristo de Dios, ya les dije, ¿no? Pues como se hace en los cielos, también se hace debajo de ellos, ya que la ofrenda no puede hacerse sin David. Aquí se revela que David es necesario en esa ofrenda. Bien puede ser cierto, bien puede que no, pero yo decido creer que es cierto. David no era cualquiera, hermano. David se ganó el corazón de Dios, hermano, le cuento.
David con ese título en las Escrituras, David, cuando yo reflexiono en esa descripción que hace el Señor de él, cuando las Escrituras lo llaman el varón, el hombre conforme a su corazón. ¿Mm? Usted pues, puede hacer un estudio de ese personaje, usted va a encontrar muchas virtudes en este personaje, aun con todo su pecado, aun con todo su error, con toda su humanidad igual que la nuestra, que la suya y que la mía. Pero David se ganó el corazón del Señor, hermano, porque tenía un corazón para cantar. Repita conmigo, cantar. Había en él una necesidad de cantarle al Señor siempre, siempre. Siempre había una necesidad de cantarle al Señor, hermano. Usted puede hablar de muchos atributos, de muchos personajes en la Biblia y de este mismo personaje, de este rey, este gran rey de la antigüedad de la nación de Israel. Pero en David había algo que no hay en muchos de nosotros hoy en día. En David había algo en la antigüedad, en ese mundo de la antigüedad, que no lo hubo en ese mismo mundo y que no la hay siquiera en este mundo nuestro hoy en día, en la modernidad nuestra. David cantaba, hermano. David vivía cantando. David estaba enfermo, cantaba. David estaba feliz, cantaba. David estaba triste, cantaba. David estaba en pleno hora de su muerte, en el lecho de su muerte, cantaba. David iba a bañar, cantaba. David cocinaba, cantaba. David se encerraba en el baño, en su trono, a hacer sus necesidades cantando. ¿Quiénes son así? Muy pocos hoy por hoy, hijos e hijas de Dios. ¿Quiénes somos así? A lo mejor yo tampoco sea mucho así hoy por hoy, hermano, pero el Señor veía eso en él. El Señor veía que David quería cantar. Tú quieres cantar. Tú quieres vivir cantando. Tú vives cantando. Bueno, venga y póngase aquí, frente a toditos, aquí, al frente, aquí. Usted va a cantar. Usted quiere cantar, usted va a cantar, porque aquí en el cielo lo que se hace es cantar. Cante, pues. Cante, dirija, cante para el Señor. Venga y cante para que otros canten con usted, otros aprendan de usted. Aquí se revela eso. Que David cante salmos a la hora de la ofrenda del cuerpo y de la sangre del Cristo, a la hora de la ofrenda del cuerpo. Aquí hay un misterio, aquí pues a lo mejor no logremos dar con todo el significado no más así, por puro leer, pero dice aquí a la hora de la ofrenda del cuerpo y de la sangre del Cristo, como se hace en el cielo, también se hace en la tierra. Y el verso 30 dice, le dije al ángel, Señor, ¿qué es aleluya? ¿Qué significa aleluya? Le decía yo a mi esposa ayer, hace 2 días, ayer, antier, hace 2 días, el domingo pasado le decía yo, porque pues hay muchas palabras en la Biblia que queremos saber del todo y por mucho libro referencial y por mucho diccionario bíblico del hebreo y creemos saber por puro diccionario el completo significado de algunas palabras muy claves en la adoración al Señor, como esta misma, como el término Hosana, el término y muchos otros términos más con los cuales vemos en las escrituras bíblicas que se adora al Señor. Aquí el apóstol Pablo le pregunta al ángel, ¿qué significa aleluya? Pues dígalo usted, lo que me han enseñado a mí, dígalo usted también, aleluya, gloria a Dios. Hasta ahí llegamos en la semántica de ese vocablo hebreo. Y hasta ahí hemos llegado y llegamos algunos a decir, no, pues aleluya significa gloria a Dios. ¿No? Gloria a Dios, hasta ahí nos dio la investigación y el tiempo y las ganas de saber y las ganas de indagar, las ganas de investigar, de profundizar, hasta ahí nos dio. Pero si seguimos buscando significados de muchas cosas en los textos antiguos, encontramos el significado de muchas cosas, hermano, en la Biblia. Y aquí dice este texto, este verso 30, dice, y el ángel le respondió y dijo, tú preguntas bastante, muchacho. Tú eres preguntón, tú haces preguntas sobre todo. Aleluya se dice en el idioma hebreo de Dios. Se revela que el idioma hebreo es el primero de los idiomas, es el idioma de Dios, el hebreo. El idioma celestial, el hebreo. Y los ángeles, en el idioma hebreo de Dios y los ángeles. Pues su significado es 2 puntos. Y aquí lo traduce en palabras transliteradas de un idioma que pues no he escuchado yo sobre la tierra, no lo conozco, pero aquí se traduce transliteradamente, sílaba por sílaba, letra por letra, sonido por sonido. Dice Tesel Kat Marith Macha. Aleluya significa Tesel Kat Marith Macha. ¿Qué significa eso, hermano Teo? Mire lo que significa. Y entonces dije, Señor, ¿qué significa Tesel Kat Marith Macha? Como, ¿no? Esta transliteración a caracteres del español. Y el ángel respondió y me dijo, Tesel Kat Marith Macha
significa bendigámosle todos juntos, adorémosle, bendigámosle todos juntos. No solamente gloria a Dios, ¿verdad? Que alguien grite gloria a Dios, sea Dios glorificado. No, significa vamos a bendecirle todos juntos a una voz. Adorémosle todos, hagámoslo todos juntos a una misma voz y a una misma vez, al mismo tiempo, todos. Miren el significado más profundo del término aleluya, revelado en este capítulo. David invitando, es una invitación, es una celebración, hermano, es una fiesta. Saltemos como cuando estamos, ¿verdad?, en una fiesta y vamos a saltar, cantemos, salten, salten, brinquen, griten, un grito de júbilo, es como una invitación. Bendigámosle todos juntos un grito y lo hacemos todos, bendito tu nombre. Y decimos la bendición y decimos gloria a Dios, decimos aleluya, bendiciendo el nombre de Dios, una invitación, hermano. Y le pregunté al ángel diciendo, Señor, ¿todos los que dicen aleluya bendicen al Señor entonces? Y el ángel respondió y me dijo, así es. Por lo tanto, y nuevamente, si alguno canta aleluya y los que están presentes no cantan al mismo tiempo, los tales cometen pecado. La broma, hermano Teo. ¿Cómo decir? Los tales cometen pecado porque no cantaron junto con él. Estamos en la iglesia, está el pastor dirigiendo la adoración, los pastores, está la pastora, están los hermanos líderes de la alabanza, de la adoración, ¿no? Arreando al pueblo para que se levante de su silla, arreando al pueblo de Dios para que se anime a cantar. Muchos van a la iglesia, al templo de Dios, y van con la tristeza, la opresión, van con la angustia, la preocupación, van con lo peor de la ofrenda que se le puede llevar al Señor. No entienden lo sagrado que es ir a la congregación del Señor. Y que el momento de la alabanza al Señor, todos participemos de la alabanza. No se entiende, hermano, no hay revelación de esto porque no llegamos a veces a textos como este tampoco. Hay que arrear a los niños corriendo por todos lados, a veces en muchas congregaciones, los niños corriendo, el ruido, la distorsión a veces, los instrumentos musicales, los equipos de sonido, mal puestos, ¿cómo decimos? En muchas congregaciones se observa esto, el ruido ensordecedor. Se observa el desorden en el momento de la alabanza juntos al Señor, y aquí se revela que es un momento sagrado y que todos deben estar de pie y todos deben gritar. Debemos gritar todos. Mira cómo dice aquí, comete pecado el que no grita, porque no se unió a la alabanza, a la adoración de ese momento en ese lugar. ¿Qué le parece? Y entonces dije, Señor, ¿y si el tal no comprendió o es viejo de oídos, también peca, Señor? No estaba atento, no escuchó la invitación, el aleluya de la pastora que estaba cantando, invitando a adorar, a aplaudir, a cantar, a cerrar los ojos, a concentrarse en el Señor. El ángel respondió y me dijo, no, obviamente que no peca, pero quien sea capaz de hacerlo y no se une en la alabanza, reconózcanlo como un detractor del verbo, a la broma, un traidor. Uno que guarda orgullo, haciéndose orgulloso e indigno por no bendecir al Señor Dios, su creador. Un traidor, uno que guarda orgullo, se iguala al que lo hizo, al que lo creó. El que no se une en la alabanza, en la iglesia. Ay, no, porque no tengo ganas. Ay, no me siento bien. ¿Para qué vino? ¿A qué vino entonces? Si usted dice que no se siente bien, ¿a qué vino? Si aquí venimos todos a lo mismo. Cuando estamos adorando al Señor, todos venimos todos a lo mismo y a un mismo espíritu, nos unimos al que está dirigiendo. Se peca, hermano, se peca, se ofende al Señor, el Señor se siente ofendido. Bueno, ni modo, déjenlo quieto. Él se siente más que yo, pues. Él se siente más que yo, ella se siente más que yo. Tranquilo, no, déjenlo quieto, no se preocupen, déjenlo quieto. El Señor ya después le toca ver cómo hace con ese otro, con el que tiene esa actitud. En la reunión del Señor, en la reunión de los santos, en la congregación de los santos. Además, seguimos aquí ya para ir terminando en unos 10, 15 minutos. Cuando hubo acabado de hablar conmigo, me llevó fuera de la ciudad por en medio de los árboles y lejos de la tierra de la bondad, poniéndome del otro lado de los ríos de leche y de miel, para luego guiarme más allá del mar grande, más allá del mar grande que sostiene los cimientos del cielo. El mar grande, un mar
aguas por debajo de esa tierra del paraíso del Señor, un mar. El ángel respondió y me dijo, ¿entiendes por qué dejas este lugar? Y le dije, sí, Señor. Y me dijo, ven y sígueme y te mostraré las almas de los impíos y pecadores para que puedas conocer la clase de lugar que ese es. Y seguí al ángel y me llevó a través del occidente, ¿no? A través del occidente por debajo del mar, más allá del mar grande, como dice aquí, más allá del mar grande, el occidente, hacia el centro de la tierra, de arriba hacia abajo, hacia el centro de los cielos de Dios, el occidente hacia abajo, más allá del sur, de la punta de la montaña, de la ciudad del Cristo en el sur, el occidente es hacia abajo, y más allá del mar, entrando ya en la tierra, en este mundo, en esta tierra. Más allá del y me llevó a través del occidente al lugar de la puesta del sol, donde se pone el sol, donde el sol y las estrellas se ponen, el occidente, al lugar de la puesta del sol, donde se oculta el sol. Y vi el comienzo del cielo rodeado de un mar grande de agua. Y le pregunté, ¿qué es este mar grande? Y él me dijo, este es el mar grande que rodea toda la tierra. El cielo ya estaba dentro en este mundo, ya fue traído a este mundo. Sí, Pablo de regreso lo trajeron a este mundo y ya cuando él voltea hacia arriba, él ve el cielo. Y él se da cuenta, y aquí es donde se revela, este es uno de los textos que revelan que el cielo, hermano, que nos cubre, ese hermoso cielo azul que usted ve todas las mañanas, es un mar de agua, es un océano de agua, las aguas de arriba. El punto medio entre los mundos de luz y los mundos de oscuridad, que son alumbrados en este plano y en este mundo por el sol. Mundos de oscuridad, se pasa el límite y se entra a los mundos de oscuridad, hacia el occidente, hacia donde las estrellas caen y se empequeñecen, como dice el capítulo 77 del libro de Enoc, del primer Apocalipsis de Enoc, donde las estrellas, los que arden, las estrellas, los ángeles encargados de llevar, de sacar esas luminarias, ¿verdad? Descienden y se ocultan por ahí. Y cuando estuve en el límite exterior del mar grande, ¿no? Más allá del mar grande, el límite exterior, miré y no había luz en aquel lugar, sino solo oscuridad, este mundo, esta tierra. Y lloro y tristeza. Y suspiré y vi allí un río de fuego ardiente. En este mundo, ya en este plano, en el occidente, ¿no? Aquí pues parece estar todavía en el centro de la tierra, el occidente, ese centro de esa tierra plana, donde a todo el resto de la tierra plana se le llama norte. Como lo revela el capítulo 77 del libro. Y vi allí un río de fuego ardiente y dentro de él una multitud de hombres y mujeres sumergidos hasta las rodillas. Ya hacia el occidente, por el centro de la tierra, hacia abajo de la tierra, hacia adentro de la tierra. Sumergidos hasta las rodillas. Aquí comienza a parecerse este texto al texto de Pedro, ¿no? Del Apocalipsis de Pedro, que lo estudiábamos en videos anteriores. Y a otros hombres hasta la cintura, y a otros hasta los labios, y a otros hasta el cabello. Y le pregunté al ángel y le dije, Señor, ¿quiénes son estos dentro del río ardiente? Y el ángel respondió y me dijo, ellos son los tibios, los que no fueron hallados ni en el número de los justos, ni en el número de los impíos. Pues vivieron el tiempo de sus vidas sobre la tierra, a veces en oración, pero otros días en pecados y fornicaciones, hasta su muerte. Los tibios. No fueron llamados ni justos, ni fueron llamados injustos del todo. Porque oraban, iban a la iglesia, lloraban bonito, hermano. Usted los veía en la iglesia buscando a Dios. Un día pues usted los veía clamando, ayunando, caminando con el Señor, pero apenas salían de la iglesia, de la congregación del Señor, se iban a sus placeres, a sus mundos, a sus placeres. Y le pregunté y le dije, ¿quiénes son estos, Señor, inmersos hasta las rodillas en el fuego? Él me respondió y me dijo, estos son los que cuando salen de la congregación, como ya les dije, se dan a peleas verbales extrañas para ofender. Y los que están inmersos hasta el ombligo son los que después de tomar la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor, la santa comunión del Señor, van y fornican sin cesar de sus pecados hasta que mueren. Y los que están inmersos hasta los labios son los traidores de sus prójimos, con quienes se congregan. Y los que están inmersos hasta las cejas son los que asienten con sus cabezas para conspirar contra su vecino. Aquí se revelan pues distintos niveles de pecado, de maldad,
¿no? Y que incluso se habla aquí de los tibios, hermanos, los que se creen muy buenos, los que dicen yo no me meto con nadie, ¿no? Yo no, ¿por qué se meten conmigo? ¿De qué me juzgan a mí si yo no juzgo a nadie? Yo no hablo con nadie, yo no me meto con nadie, ¿no? Los que creen que por no meterse con nadie, por no poner su fe en el mismo logos de Dios, en el mismo Señor Yahshua, el mismo Señor Jesús, ¿m? Por no hacer ni lo uno ni lo otro, adquieren condenación. Para sí mismos igual, delante del Señor son igual de malvados, porque si no hacen una cosa, hacen otras peores. Y ninguno es justo ni santo delante del Señor. Nadie, hermano, todos debemos pasar por el arrepentimiento, todos debemos arrepentirnos cada día más, porque pecamos siempre, hermanos, como sea. Pensamos, vemos, oímos, escuchamos, olemos, tocamos, hablamos, pensamos siempre, hermano, pecamos siempre, todos los días, hermano. Hay que venir al Señor humildes, humildes. El orgulloso dice yo no, como lo veíamos en el pasado Apocalipsis de Pedro. En el pasado Apocalipsis de Pedro, el Señor enfurecido con un alma, o era este mismo Apocalipsis, en los primeros versos veíamos, no era este mismo, hermano, disculpe, yo hablándole otro Apocalipsis, es este mismo, iniciando este Apocalipsis, el Señor enfurecido con el pecador que decía yo no he pecado, y vi hacia el norte, hacia abajo, un lugar de castigos diferentes y diversos, llenos de hombres y mujeres, y un río de fuego que fluía hacia adentro de él. Además observé y vi pozos grandes en profundidad, y vi almas reunidas dentro de ellos, y la profundidad de ese lugar era como de 3000 estadios, imagine. Y los vi gimiendo y llorando y diciendo, ten compasión de nosotros, oh Señor. Y nadie tenía compasión de ellos. Y le pregunté al ángel y dije, ¿quiénes son estos, Señor? Y el ángel respondió y me dijo, estos son los que no esperaron en el Señor para poder tenerlo como su ayudador. Y le pregunté y dije, Señor, si estas almas permanecen durante 30 o 40 generaciones de este modo, unos encima de otros, pienso que los pozos no resistirían aún si se les envía más adentro. Y él me dijo, el abismo no tiene medida. Pues más allá de este punto se alarga aún más allá del que está en el fondo del mismo. Justo del mismo modo que si alguien tomase una piedra y la lanzara dentro de un pozo muy profundo, después de muchas horas tocaría su fondo. Así es de profundo el abismo, porque cuando las almas son lanzadas allí, dentro, apenas alcanzarían el fondo en 50 años. Ciertamente yo cuando hube oído esto lloré y gemí por la raza humana. Y el ángel respondió y me dijo, ¿por qué lloras tú? ¿Acaso eres tú más compasivo que Dios? Repita conmigo esta frase. Los que lloran mucho por los pecadores, como lo hacía Samuel. Que el mismo Señor le respondió a Samuel y le dijo, ¿hasta cuándo tú sigues llorando por ese otro? Por ese Satanás, por ese otro ya desechado, ese otro cuyo corazón ya no quiere nada conmigo porque no quiere nada conmigo. ¿Hasta cuándo lloras tú? ¿Acaso tú eres más compasivo que Dios? Los que se creen, hermano, porque hay muchos, hermanos, en nuestras iglesias. Se creen más buenos que Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es amor. Repita conmigo, Dios es amor. Pero ¿a quién se le olvida la siguiente frase en ese mismo verso? Pero también es fuego consumidor. Repita conmigo, y es fuego consumidor porque es amor y no al revés. Repita conmigo, el Señor es fuego consumidor, te lo consume todo porque es amor. Él me ama, el Señor te ama, te ama, te ama como tú eres, el Señor te acepta como tú eres, Él te acepta como tú eres, Él nos acepta como somos, tal y como somos. Él nos acepta, no tenemos que cambiar, no cambies, no te preocupes, no tienes que cambiar mucho, ¿viste? Porque el Señor te ama mucho, ven al Señor, puedes seguir siendo como tú eres, porque Él te acepta como tú eres, ¿sí? En serio. Es lo que dicen las escrituras, es lo que revelan las escrituras, no es lo que revelan las escrituras, hermano, tenemos que cambiar. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que dar fruto. Aleluya, tenemos que morir para poder llevar muchos frutos. Si la semilla no muere, no cae a tierra y no muere, no lleva mucho fruto. Hermano, repita conmigo. Aquí para ir terminando por hoy, en este verso 33, y habiendo dejado esto como última observación y exhortación y enseñanza,
No nos creamos nunca más buenos que el Señor, hermano. Nunca pongamos más palabras más allá de las que el Señor ya pone y dice. Porque aunque el Señor es bueno, dice acá, Él sabe que hay un lugar de castigo, además de soportar pacientemente a la raza humana, dejando que cada uno haga conforme a su propia voluntad. Entonces sí hay libre voluntad, ¿no? Para los que siguen predicando que no hay voluntad propia, que ya hemos sido escogidos, los unos para ser salvos y los otros para perderse, los que viven predicando que no hay libre voluntad, que el Señor creó robots, que el Señor hace acepción de personas, pues no es así. Aquí este texto revela una vez más, como muchos otros textos, que en efecto el Señor puso libre voluntad en todas sus criaturas, para que escojan su camino, dejando que cada uno haga conforme a su propia voluntad durante el tiempo en que habita sobre la tierra. Palabra de Dios, hermano, revelación del Señor, revelación tras revelación. Cada versículo trae una revelación diferente, cada verso en estos textos, revelando cosas, preguntas, aclarando preguntas que nos quedan después de leer la Biblia. Leemos la Biblia para atrás y para adelante, vaya para allá, vaya para acá, lee aquí, lee allá, y quedamos sin entender muchas veces, quedamos gringos, como dice el latino, el venezolano, quedamos que no entendemos, confundidos. El Señor mismo, bendito su nombre, un aplauso para el Señor, porque Él sigue revelando Él mismo, por sus mismas escrituras, el resto de sus escrituras extrabíblicas, revelando a las bíblicas, y al revés también. Aleluya. Oramos al Señor para ir finalizando, hermano, esta entrega, esta edición, esta transmisión, aunque es pregrabada, pues tenga usted pues a bien los que han llegado hasta este punto. Pues gracias, hermano, siempre por su compañía, por su atención, por su interés en crecer en el Señor. No hay otro interés en nosotros como ministros, como ministerios, y pues todo este esfuerzo que hacemos, este esfuerzo de orar, de interceder por su vida, conociéndole o no conociéndole en esta hora, intercediendo por usted, pidiendo que el Señor siga haciendo su obra en usted, que usted siga abriendo su corazón, que el hermano, amigo, el que me ha escuchado por primera vez, que has venido al Señor en estos días, o quizás en este mismo momento, necesitas esta oración, necesitas decirle palabras al Señor, no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que digas así, si es el caso, o el que necesita reconciliarse con el Señor, pueda decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Repita conmigo, cierra tus ojos ahí, concéntrate un minuto en el Señor. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, te necesito, he venido por fin, he vuelto, Señor, he regresado a tu redil, Señor, ten misericordia de mí. Señor, no me olvides, Señor, no me olvides a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, Señor, en estos tiempos que ya has iniciado tu juicio, en este último tiempo de este mundo, Señor, que ya pasa y que ya debemos pasar a estar contigo muy pronto. Acuérdate de mí, de mi casa, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Perdóname, límpiame, santifícame, purifícame. Rompe mis ataduras y toda opresión en mi vida. Rómpela, Señor. Desátame en el nombre de Jesús. Libértame, Jesús. Repita conmigo, Yahshua. Inmanuel, repita conmigo, Inmanuel, libértame. Te invoco sobre mí. Rompe mis ataduras, mis vicios. Oh, aleluya. Sáname, sana la herida de mi corazón, sana la herida de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo. Sáname, Señor. Haga con sus manos así. Ponga sus manos así. Clame al Señor, invoque al Señor sobre usted. Yahei, Bajei sobre mí. Yahei, Bajei, el nombre santo, el nombre eterno sobre mí. Perdóname, ayúdame y prepárame cada día más para afrontar lo que tengo que afrontar ya muy pronto en ti y por ti y para ti. Señor, cubre mi familia y a mi casa con tu sangre. Líbranos del mal y del maligno, como dice el original de la oración al Padre, del Padre nuestro. El original dice, líbranos del maligno, dice el original, no solo dice del mal. El original, el texto original dice, líbranos del maligno. Así como también líbranos de nosotros mismos, Señor, de nuestra propia maldad, de nuestro propio orgullo, el orgullo de cada quien, el pecado de cada quien. Deja tu pecado, te dice el Señor. Corre, búscame pronto porque vengo pronto. Ya deja tu maldad con la que me has ofendido
toda la vida, déjala, apártate, no sea que venga yo y traiga juicio sobre tu vida y sobre tu familia. Apártate de todo lo malo que estás haciendo, que has hecho toda la vida y que todavía no lo dejas. Sé fuerte, ármate de valor, de valentía y lucha contra ti mismo, contra tu propio error, tu propia maldad. Tú puedes salir de tu propio pozo cenagoso, tú puedes salir de ese pozo, te dice el Señor. Apártate de él y vuélvete a mí, para que yo me vuelva a ti con todo mi poder y te cubra y te proteja en el día malo que ya viene. Aleluya. Gracias, Señor. Líbranos, Señor. Háblanos, sigue hablando, Señor, a nuestras vidas. Perdónanos. Y permítenos vernos, Señor, una vez más en una próxima entrega, el cuarto video del Apocalipsis de Pablo, ya pronto, en el nombre de Jesús. Gracias, hermano, por su tiempo, amigo, amiga, pastor, ministro, familiar, en esta hora. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús, mi esposa y yo, orando por ustedes, así como ustedes por nosotros. Dios los bendiga.